Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos de vuelta el caso de la familia Turpin. Y digo de vuelta porque este caso lo hice hace ya años, cuando recién estaba empezando y cuando se hizo conocido. Así que hoy traemos la actualización con todo lo que ocurrió durante estos años y también, digamos, la historia completa de lo que sería realmente el horror de la casa de los Turpin. Así que, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Comencemos entonces por el principio. ¿Quiénes eran los Turpin? Los padres de la familia eran el matrimonio conformado por David Allen Turpin y Louise Anna Robinette de Turpin. Juntos tuvieron la increíble cantidad de 13 hijos. La mayoría de las identidades de estas 13 personas todavía se mantienen anónimas, pero hoy mencionaremos a dos de las hermanas de esta familia que son de gran relevancia para el caso. Se trata de Jennifer y Jordan Turpin. Antes de seguir con el caso, veamos un poco de la historia previa al matrimonio. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961 en West Virginia, Estados Unidos. No se sabe mucho acerca de su infancia o vida temprana. Sus padres eran Betty y James Turpin, y tiene un hermano llamado Randy. Turpin era lo que en esa época se consideraba un nerd. No era muy popular, era tímido, no tenía muchos amigos y por supuesto que le gustaban las computadoras y la tecnología de esa época. Luego de graduarse de la secundaria comenzó a asistir a la Virginia Tech, donde se recibió de ingeniero en computación. La historia de David Turpin con la religión, el machismo y toda su ideología provenían de mucho antes en su familia. Uno de los mayores ejemplos a seguir era de hecho su abuelo, el pastor reverendo King Turpin Jr. En realidad, y añadiendo como detalle, uno de los hermanos de David hizo una biografía acerca de su abuelo, el reverendo King, titulada Un hombre llamado King, la vida y el legado de King Turpin Jr., porque se ve que se lo apreciaba claramente como alguien con una vida que las futuras generaciones debían seguir. No compré el libro, ni lo voy a hacer, está en Amazon y esta es la descripción por si quieren saber. ¿Qué diferencia puede hacer una vida? Nacido en 1903 como hijo de un vagabundo en el este de Tennessee. La infancia de King Turpin Jr. fue todo menos estable. Sin embargo, un encuentro con la gracia de Dios transformó instantáneamente su vida. Y por el resto de sus días, la fidelidad al Dios que lo había salvado se convirtió en su mayor ambición. Esta narración se basa en los recuerdos y las historias de las personas que conocieron a King y está conformada por 30 años de investigación realizada por su nieto J. Randolph Turpin Jr. El libro contiene descripciones esclarecedoras de la vida de King como vagabundo en el río Tennessee, como trabajador de una fábrica de algodón en Knoxville, como minero en Kentucky, Arizona y West Virginia, y como agricultor minero predicador en la región montañosa de los Apalaches. Es una historia llena de asombrosos incidentes de fe en medio de las dificultades y manifestaciones dramáticas del poder de Dios en medio de las imposibilidades. La historia de King Turpin Jr. demuestra el significado de una vida dedicada a Dios. Aunque este libro fue escrito como un tributo a King Turpin con la intención de inspirar fe en Dios, también contiene información valiosa para los investigadores que exploran la cultura de los Apalaches y la historia de otros Turpins del este de Tennessee. Esto ya nos da una idea de que evidentemente la religión era gran parte de la vida de los Turpin. Para ellos, King Turpin Jr. era un gran ejemplo de lo que debían hacer. Y en realidad la vida de este hombre no era tanto un ejemplo a seguir, sino más bien una advertencia de lo que le esperaba al resto de los Turpins. Primero que nada, el abuelo de David, el reverendo King Turpin Jr., se había enamorado de una chica de 16 años, casi la mitad de su edad en aquel momento.
Los gustos por las menores parecían ser de familia. Solo 2 meses después de que Nellie, madre de sus 8 hijos, muriera dando a luz, King Turpin Jr. se casó con la enfermera de sus hijos, una mujer llamada Bertha Lee Church, la chica de 16 años. Resulta que el día antes de la Navidad de 1932 hizo un trato con el padre de Bertha. El trato era cambiarla por un auto, el Studebaker Big Six. Y sí, el padre de Bertha la cambió por un auto y dejó que se casara con alguien que le doblaba la edad. Durante los siguientes 18 años, Bertha le daría 11 hijos más, para un total de 19, aunque lamentablemente 5 de ellos murieron en la infancia. Si vamos incluso más atrás, vemos maltrato y conductas reprochables en la crianza de este hombre también. El padre, King Turpin Sr., era un hombre muy estricto. Perseguía a King Jr. y a su hermana menor Minnie por la casa con un atizador caliente o tirándoles piedras. Cuando los atrapaba, los golpeaba brutalmente. En una ocasión, como castigo, les quitó sus únicos pares de zapatos, obligándolos a caminar descalzos. Los domingos los devolvía para la iglesia para que los vecinos no hablaran. Pero en aquel momento, tan pronto como llegaron a la casa otra vez, confiscó nuevamente por otra semana los zapatos, diciendo que podrían usarlos cuando aprendieran a comportarse. King Turpin Sr. solía dejar a sus 2 hijos pequeños solos en casa durante semanas, mientras él buscaba algo de qué trabajar para sostener a la familia. Es decir, básicamente los hijos vivían solos. En una ocasión, tras una golpiza particularmente violenta, él y su hermana decidieron huir de su padre. Un amigo de la familia los acogió y luego llamó a King Sr., quien fue a recogerlos. En 1915, cuando King tenía 12 años, intervinieron las autoridades de asistencia social de Tennessee. Se encontraron que los 2 niños Turpin habían sido gravemente descuidados y los colocaron en orfanatos separados. Es decir, este abuso a los más chicos viene desde siempre. Generaciones de niños Turpin siendo maltratados. Esta vez eran 2 hermanos simplemente. Ahora tenemos un caso de 13 niños maltratados. Claramente David Turpin, padre protagonista de esta historia, no fue una excepción a la hora de maltratar y ser maltratado. Entonces, volviendo a él, en el año 1985, David vuelve a conocer a Louise Robinette de manera más directa. En ese momento ella tenía apenas 16 años, era 6 años menor que Turpin. Y digo, volvió a conocer oficialmente porque según parece se conocían de mucho antes, porque sus familias eran amigas por la iglesia. Turpin ya la había visto varias veces, la había sostenido cuando era todavía un bebé, y cuando la volvió a ver, a los 10 años primero, supo que estaba atraído hacia ella. Por eso, cuando se juntaron cuando ella tenía 16 años, él supo que se debían casar. Pero no era que David quisiera esperar a que ella cumpliera la mayoría de edad, sino que quería casarse en ese preciso momento. Robinette venía de una familia cristiana, así como también lo era la familia de Turpin. Pese a la diferencia de edad y de que, además, todavía era ella menor de edad, los padres de Robinette dieron el consentimiento para que Turpin y ella se casaran. Así fue como ese mismo año lo hicieron. Louise Anna Turpin nació el 24 de mayo de 1968. Tenía 6 hermanos y era la hija de un pastor, algo que claramente marcó su vida, pero a un nivel un tanto insano en este caso. Durante el juicio que se realizó años más tarde se revelaron algunos detalles sobre la vida de Louise que muestran una infancia dura, y me refiero a algo muy similar a lo que haría experimentar a sus hijos más tarde. Recuerden que acá no estamos para justificar a los culpables de tales crímenes, pero sí para entender cómo llegaron a tener la más remota idea de cómo ser así de horribles. Según su hermana, todo aquello que le hizo a sus hijos se originó en su juventud debido al abuso al que era sometida por su propia familia. Llegó a odiar tanto a sus padres, Wayne y Phyllis, que cuando murieron en 2016 ni siquiera fue a sus funerales. Phyllis, la madre de Louise, a su vez, fue quien primero sufrió abuso, cosa que, como en el caso de David Turpin, pasó a sus hijas. Phyllis estaba cansada de tener que cuidar a sus hijas, así que Louise tuvo que pronto hacerse cargo de su hermana menor, Elizabeth.
La pequeña Elizabeth veía cómo sus padres se peleaban constantemente, mientras Louise trataba de protegerla de los gritos y las consecuencias de sus peleas. La infancia de Louise fue más que nada abuso de todas las maneras posibles, y por alguna razón era la favorita de entre sus hermanas a quien hacerle daño. Phyllis usualmente dejaba a Louise con su padre, el abuelo de la niña, John Taylor. Taylor abusó toda su vida de su hija Phyllis. Ella era consciente de lo que había sufrido y aún así no dudó en dejar a otra posible víctima a su cuidado. Más aún porque dejando a Louise con su abuelo para que abusara de ella, también recibía dinero. Cada vez que necesitaban plata, Phyllis recurría a él. Las hijas de Phyllis imploraban no ser llevadas a la casa del abuelo, pero nadie las escuchaba. Cada vez que pedían explicaciones del por qué debían ir, Phyllis decía que si querían mantenerse, comer, tener ropa, debían hacer estas cosas. Y claro, Louise era protectora de sus hermanas, muy protectora, y por lo tanto trataba de defenderlas entregándose ella misma. En la escuela, Louise era la vicepresidenta del Club de la Biblia, y era constantemente maltratada por sus compañeros. Ella esperaba que su vida cambiara para mejor casándose con David Turpin. Pensaba que él sería un ingeniero exitoso y que vivirían felices junto a sus futuros 12 hijos. Y sí, planeaban desde un principio tener 12 hijos. Finalmente tuvieron 13. Consideran además que para aquel momento en el cual conoció a David Turpin otra vez y tuvo esta idea de quedarse con él, su abuelo se había divorciado. Y así el abuso sexual hacia sus nietas se había vuelto mucho peor. Elizabeth, una de las hermanas de Louise, piensa que en aquel momento estaba desesperada por escapar. Phyllis llevaba a sus 3 hijas al nuevo hogar de John Taylor regularmente. Permitía que su padre abusara de ellas y luego seguía tomando el dinero. Cada vez que Taylor le pedía a una de las hermanas de Louise un abrazo fuerte, como le decía él, a tocarlas, Louise insistía en tomar su lugar. Cuando su abuela, la anterior esposa de Taylor, descubrió que Phyllis todavía permitía que abusara de sus hijas, exigió que dejara de hacerse cargo de ellas. Pero Phyllis siempre contestaba que ese era su padre. Esa era toda la respuesta. Las creencias de los Turpin siempre estuvieron presentes en su estilo de vida y en las acciones que tomaban, como por ejemplo el hecho de que debían llegar vírgenes al matrimonio y que las relaciones sexuales solo debían ser con el propósito de procrear. Gracias a sus estudios, Turpin consiguió un trabajo muy bien pago como ingeniero para una empresa en Texas, así que junto a su esposa se mudaron a Fort Worth, una ciudad de gente con un nivel de vida elevado. Esto ocurre a finales de la década del 80. Y es así que pronto David y Louise Turpin comenzaron a tener hijos. La primera de todas fue Jennifer, que nació en el año 1988. Luego, durante los siguientes años, tuvieron hijos, uno tras otro, hasta llegar a un total de 13. El último de ellos nació en el año 2015, y en total fueron 10 mujeres y 3 varones. Al comienzo del matrimonio, David estaba ganando mucho dinero en su nuevo trabajo en General Dynamics y cumplió con su promesa de que vivirían bien. Y por otra parte, aunque Louise todavía enviaba cartas a Elizabeth con regularidad, no quería saber nada con el resto de su familia o conocidos de su infancia. No quería tener nada que ver con su niñez miserable, culpando a su familia por el abuso sexual de su abuelo. Sin Louise, las discusiones de sus padres empeoraron aún más. Elizabeth, de 8 años, y su hermana Teresa, de 3, se abrazaban para tratar de escapar de las continuas peleas. Sin su hermana mayor para protegerlas, Elizabeth y Teresa tenían que soportar solas el comportamiento despreciable de su abuelo. Más allá de la familia de Louise, los primeros años, la nueva familia Turpin vivió bien, gastando en salidas y restaurantes caros. Un tiempo después, Phyllis, la madre de Louise, se separó, consiguió una nueva pareja, tuvo otro hijo más y su nueva pareja en algún momento murió, por lo que se encontraba de repente desesperada por algo de dinero y tuvo que empezar a prostituirse. Así fue como empezó a dejar a sus hijas solas en la casa para cuidarse a ellas mismas. Increíblemente, de las 3 hermanas, Louise terminó siendo la que torturó a sus hijos, a sus propios hijos, de la misma manera en que lo hacían con ella y con sus hermanas. Suena extraño el hecho de que haya querido protegerlas, pero después pasará a simplemente maltratar tanto física y psicológicamente a sus hijos. Pero eso es
lo que ocurrió. En el otoño de 1987, Louise Turping quedó embarazada. Ella y David estaban encantados. Por fin empezaban la gran familia que tanto querían. El 28 de julio, Louise dio a luz a una niña, a la que llamaron Jennifer Dawn. Durante las próximas semanas, Louise enviaría una serie de fotos de ella y David posando con su pequeña hija en Disneyland y otros lugares pintorescos del sur de California. Sus vidas parecían perfectas. Esa Navidad, como lo había prometido previamente, Louise pagó para que su madre y sus hermanas fueran a California y conocieran por fin a su nuevo bebé. Teresa recuerda que la casa de la familia estaba muy limpia y bien cuidada en aquel momento. Durante las siguientes 3 semanas, los Robinette se quedaron con los Turping y realizaron lujosas excursiones a Disney, a Universal Studios y el Museo de Cera Movieland. El 3 de febrero de 1992, Louise Turping dio a luz a un niño. Se llamaba Joshua David. A partir de entonces, todos los nombres de sus bebés comenzarían con la letra J. Poco después del nacimiento de Joshua, David y Louise se declararon en bancarrota. A pesar del alto salario de David, la pareja había estado viviendo por encima de sus posibilidades y había llegado al límite de sus tarjetas de crédito, acumulando una gran deuda. Louise también había descubierto recientemente una pasión por el juego y había estado perdiendo mucho. Pero ella nunca admitió ningún problema financiero a su familia, siempre fingiendo que todo estaba bien. Mientras más niños iban naciendo, menos dinero tenían y de todas formas no decían nada. Ellos siguieron aparentando que todo estaba bien y que podían pagar un estilo de vida caro. La primera persona en darse cuenta de que algo pasaba fue Elizabeth. Por aquellos años estudiaba en la Universidad Lee en Cleveland, Tennessee, y preguntó antes de comenzar las vacaciones si podía pasar el verano con ellos en Fort Worth. David y Louise estuvieron de acuerdo. Cuando la buscaron y mientras conducían por Luisiana los 3 juntos, David, de repente y para sorpresa de Elizabeth, tomó otra salida de la interestatal, una que ella no conocía. Louise anunció que irían a un casino a jugar y le pidió a Elizabeth que cuidara de los niños mientras estaban fuera. Pero primero le hizo prometer a su hermana que nunca le diría a nadie de la familia que jugaban, ya que iba en contra de sus creencias religiosas. Unas horas más tarde, mientras los niños dormían en la parte trasera de la camioneta, en el garage del casino, David regresó. Parecía muy molesto y se quejaba de que Louise tenía un grave problema con el juego y que se negaba a parar a pesar de que estaba perdiendo mucho. Luego de quejarse un rato, volvió al casino diciendo que esperaba que tuvieran suficiente dinero para el combustible para llegar a Fort Worth. Pasaron varias horas más esperando en el garage del casino junto con los niños antes de que David llevara a Louise de regreso al auto. Obviamente habían estado discutiendo. Ese ya fue un comienzo bastante extraño que debería haberle advertido a Elizabeth que quedarse con ellos sería una mala idea. Sin embargo, también hay que preguntarse a dónde más iría. Así que se quedó en el verano con ellos. Cuando Elizabeth se mudó finalmente a la casa de los Turping, al principio estaba encantada de reunirse con Louise. Disfrutaron pasar tiempo juntas, pero Elizabeth pronto se dio cuenta de lo estrictos que eran Louise y David con sus hijos pequeños, especialmente y por alguna razón con Jennifer. Se dio cuenta de que los niños tenían que pedir permiso para ir al baño y también para comer. Elizabeth nunca vio a su hermana o cuñado mostrar afecto o ternura hacia sus hijos. Durante el verano, Elizabeth nunca los vio besar a sus hijos o siquiera abrazarlos. No eran buenos ni con sus hijos grandes ni con su bebé, el cual claramente requería de mucha atención. Elizabeth también estaba desconcertada por las comidas. Louise las había vuelto una especie de ritual extraño. Después de colocar los platos de comida en la mesa, llamaba a los niños para que comieran uno a la vez, y por alguna razón Louise siempre fue más dura con Jennifer que cualquiera de los demás. Antes de que se le permitiera comer, la niña tenía que mirar a su madre a los ojos y sonreír, y después esperar a que devolviera la sonrisa, permitiéndole comer por fin. Después de que Jennifer terminara de comer, su madre le decía que se pusiera de pie y sonriera antes de enviarla de regreso a su habitación. Jennifer y sus 3 hermanos estuvieron confinados en sus habitaciones durante largos periodos de tiempo, y nunca se les permitió ese verano ningún contacto con su tía, a menos que Louise estuviera presente. Elizabeth dijo que ella no quería que hablara con los niños. Louise le dijo a Elizabeth que era para proteger a sus hijos, ya que no quería que sus creencias se contagiaran. Aunque se sentía incómoda por la forma en que David y Louise trataban a sus hijos,
La joven, que tenía 19 años en aquel momento, nunca los desafió. Elizabeth también notó que ambos tenían mal genio. Por ejemplo, David se enfurecía a la menor provocación. David se molestaba cada vez que Louise hacía algo que a sus ojos estuviera mal o directamente no le gustara. Se enojaba mucho. Cuando Elizabeth vivía ahí, él no permitía que hicieran nada juntas sin él. Según Rick Ross, un experto en cultos y fundador del Cult Education Institute, fue en Fort Worth donde David Turpin comenzó a moldear a su familia en este culto, utilizando su versión distorsionada de las enseñanzas pentecostales como base. Se veía a sí mismo como un líder carismático, con Louise como su segunda al mando. Durante los siguientes años, a medida que su familia se expandía, David y Louise introdujeron un conjunto de reglas y castigos elaborados, condicionando a sus hijos a una obediencia y dependencia absolutas. Los niños, aparte, debían llamarlos madre y padre. De ninguna otra forma. Según Elizabeth, se habían separado poco a poco de su iglesia, comenzado a adquirir ciertas creencias de otras religiones, haciendo así una nueva específicamente para ellos. De todas maneras, también excusaban ciertos comportamientos que vamos a ver más tarde, como conductas de las cuales la Biblia hablaba y por tanto, según ellos, debían respetar. También con esto se escaparon durante un buen tiempo de las críticas hacia sus enseñanzas, ya que era parte de su religión y seguían lo que decía la Biblia. Además, Elizabeth, durante el tiempo en el cual vivió ahí, comenzó a sentir que no se llevaba igual de bien con su hermana. Estaban cada vez más distanciadas. Poco después de mudarse a Fort Worth, Elizabeth encontró un trabajo de verano en una tienda local. Louise insistió en llevarla y traerla del trabajo, estableciendo un conjunto estricto de reglas para que la siguiera. No se le permitía tener amigos, usar el teléfono de su casa, ni decirle a nadie dónde vivía. Parecía que la estaban intentando sumar a su pequeña secta. Louise le estaba dejando en claro que si rompía alguna de sus reglas, ya no podría volver a la casa. Ese mismo verano, Elizabeth observó a David y a Louise de cerca, aprendiendo la dinámica de su relación. Exteriormente, su hermana parecía tener el control y tomar todas las decisiones, mientras David calladamente miraba con los brazos cruzados, pero Louise siempre lo miraba en busca de afirmación. Elizabeth dijo que era Louise quien decidiría si castigar o no a los niños por alguna infracción de su conjunto de reglas, pero David era quien llevaba a cabo dichos castigos. Elizabeth también se estaba sintiendo incómoda con el comportamiento cada vez más inapropiado de su cuñado, como que le hacía chistes y comentarios un tanto extraños. Un día, estando los tres en la cocina, David y Louise hablaron sobre su relación. David admitió haber estado entusiasmado con su hermana desde que Louise tenía 10 años, cuando él había comenzado a insinuarse a ella. ¿Se acuerdan que se vieron cuando tenía 10 años y él ahí supo que se sentía atraído hacia Louise? Poco después de esta situación que ya le estaba pareciendo desubicada, ocurrió algo aún peor y aún más fuera de lugar. Elizabeth se estaba duchando cuando Louise forzó la cerradura del baño con una percha. Entonces ella y David entraron a mirar. Ingresaron al baño, la vieron ducharse e incluso salir a secarse con los dos todavía ahí. Parece que esto era parte de las reglas inventadas para su casa. Mientras se secaba tímidamente, comenzaron a reírse de su vergüenza. Intentaron también pretender que era una broma, como si no estuvieran haciendo nada malo. A partir de entonces, David y Louise a menudo miraban a Elizabeth en la ducha y le decían que era hermosa. Aunque Elizabeth lo odiaba, la verdad es que no tenía alternativa. Ella, sin embargo, insistió en que David nunca le puso un dedo encima, aunque también dijo en la misma entrevista que nunca los vio abusar de sus hijos. Quizá quería defender a su hermana o realmente no se dio cuenta, pero todo lo que describió y lo que les estuve diciendo acerca de su testimonio, de su tiempo con ellos, aquello que presenció, era abuso. Hacia el final del verano, Louise descubrió que su hermana se había hecho amiga de un compañero de trabajo y que almorzaba regularmente con él. Ella se enojó mucho y después de dejar a Elizabeth en el trabajo un día, nunca volvió a recogerla. Elizabeth aquel día estaba desesperada y siguió llamando a Louise, quien se negaba a contestar el teléfono. Pasó la noche durmiendo en un banco de un Walmart cercano. Durante las siguientes 3 noches, Elizabeth durmió afuera y se fue a trabajar con la misma ropa. Finalmente, Louise contestó el teléfono y le dijo a su hermana que se fuera de vuelta a Tennessee. Fue solo después de que Elizabeth amenazó con llamar a la policía que Louise le permitió regresar y recoger sus cosas. Teresa, la otra hermana que Louise había dejado atrás, por su lado también había llegado a visitar a la familia.
y ahí pudo ver algunas cosas que le resultaron extrañas. Por ejemplo, pudo notar en Jennifer que olía mal y vestía siempre lo mismo. Pero lo curioso y lo más llamativo era que ella usaba siempre la misma ropa, pero en el ropero había más piezas nuevas, cosas que estaban sin usar, que de paso ya no le entraban por la cantidad de tiempo que habían estado ahí, pero que incluso tenían las etiquetas puestas y era ropa muy cara. Los compañeros de clase de Jennifer también notaban cosas. Una de sus compañeras dijo que Jennifer olía a orina y suciedad, pero algo que se volvía mucho más importante eran sus actitudes. La misma compañera también contaba que Jennifer solía tocarse sus áreas privadas en público. Ella pensaba en ese momento que parecía que se rascaba y que quizá era por lo sucia que estaba. Sin embargo, esos son o pueden ser signos de abuso sexual. En ese momento, Jennifer tenía 9 años. Increíblemente, si bien la escuela sabía de esto, nada parece haber ocurrido en consecuencia. Un día, según dice otro compañero, la clase se burló de Jennifer cuando una maestra le ordenó quitarse un viejo envoltorio de barra Hershey, como la golosina Hershey, el chocolate, el cual estaba usando como gomita de pelo para atárselo. Es claro que parte de sacar a los hermanos Turpin de la escuela era para asegurarse de que no se notara tanto el abuso y el abandono que estaban sufriendo, porque aunque en ese momento no se hacía nada, poco a poco más adultos se podían llegar a dar cuenta. Para entonces la familia estaba pasando ya por el capítulo 7 de bancarrota y de paso estafando a los bancos de sus tarjetas de crédito. Pero ¿por qué estaban declarándose en bancarrota? El capítulo 7 está diseñado para deudores que no pueden pagar sus deudas existentes. Como deudores conjuntos, Luis y David Turpin tendrían que someterse a una prueba de medios para determinar si eran elegibles para que se les cancelaran sus deudas y pudieran así comenzar de nuevo. También se les permitiría quedarse con automóviles y otras propiedades, consideradas exentas según la ley de quiebras de Estados Unidos. Si salía bien, se habrían quedado con todas sus cosas prácticamente sin gastar nada, y las deudas que tenían en sus tarjetas de crédito desaparecerían. Así que para 1999, sus hijos, hasta entonces 6, no iban a la escuela y eran educados por Luis, quien dejó la secundaria a los 16 años para casarse. Pero además habían sido echados de su casa por todas las deudas todavía impagas. De todas formas, ese era solo el comienzo de la pesadilla, porque entre más hijos tenían, peor se volvía la situación. La realidad que los hermanos Turpin vivían era algo que los demás no podían ver, o no querían. Durante casi 30 años, los Turpin le hicieron padecer un verdadero infierno a sus hijos. Los primeros tuvieron la suerte, por decirlo así, de tener un poco de libertad en sus primeros años de vida. Y por libertad me refiero a que pudieron asistir unos años al colegio. Pero a partir de 1993 la pareja retiró a todos de las escuelas y comenzaron un plan de educación en casa. A partir de aquí los niños Turpin rara vez pudieron salir de su casa. Por lo general eran encerrados en el sótano o en sus habitaciones y no se les permitía salir ni hablar con nadie más. Si alguno desobedecía a sus padres era encadenado a su cama. Esto no era ni un pequeño porcentaje de todas las cosas que les hacían sus padres. La malnutrición que sufrieron fue realmente increíble. Con suerte les preparaban comida para que pudieran al menos tener una comida al día cada uno. Y la calidad de esta comida que les daban era muy mala. En general se trataba de comida chatarra como salchichas o sobras de comida rápida. Es decir, ellos se compraban comida a sí mismos, los padres. Pero lo que sobraba, sea unas papas de McDonald's, unas hamburguesas, se lo daban a sus hijos. Esa era la comida que les proveían. La higiene de los chicos y de la casa en general eran deplorables. No los dejaban bañarse más de 1 o 2 veces por año, mientras que en la casa acumulaban una gran cantidad de basura, pañales usados, restos de comida, de todo lo que se puedan imaginar, y hasta incluso había cadáveres de animales dentro de la casa. Uno pensaría entonces claramente, después de escuchar todo esto, que cómo es posible que hayan hecho todo eso sin que nadie se diera cuenta. La verdad que es difícil imaginar cómo nunca algún vecino o familiar se percató de cómo los Turpin trataban a sus hijos. Pero la realidad es que David y Louise Turpin no hacían muchas sociales con sus vecinos. Apenas les hablaban. Muy pocas veces se mostraban en público y aquellas pocas veces que lo hacían
montaban un verdadero simulacro de familia feliz. En internet se pueden encontrar varias fotos que los mismos David y Louise publicaban, donde se veía a la familia en lugares como Disneyland, lugar que por cierto era de preferencia tanto de David como Louise. Otra de las razones, tal vez, por las cuales los Turpin no eran descubiertos era que generaban un poco de miedo, ya que eran personas muy misteriosas y además David era simpatizante de las armas y solía decirle a la gente que tenía armas. Por lo que tal vez los vecinos, para no tener problemas con ellos, simplemente los ignoraban, aunque sospecharan que algo podía estar mal. Además, los últimos 5 años antes de que se descubriera el caso, los padres Turpin no dejaban que sus hijos vieran al resto de la familia. Por ejemplo, la madre de David y abuela de los jóvenes en todo ese tiempo no había podido verlos. De esta forma se aseguraban de no levantar sospechas. Entonces, si uno no prestaba mucha atención y veía solo las publicaciones que subían, podían caer en el engaño de que eran una numerosa familia feliz. Pero las ocasiones en las que montaron estos simulacros fueron realmente escasas, y la realidad era que no dejaban a ninguno de sus hijos tener contacto con el mundo exterior. Incluso cuando hacían estos simulacros y salían a algún lugar, les decían que tenían totalmente prohibido hablar con otras personas, y los amenazaban con que si le decían algo a alguien, servicios sociales se los llevarían y los mandarían a todos a otros países. Lo cual evidentemente ellos no podrían saber si es verdad o mentira porque como no hablaban con nadie, no iban a la escuela y la única educación que recibían era de parte de sus padres, no tenían con qué comparar estos datos. A principios de los 2000, la familia se mudó de Fort Worth a Rio Vista, también en Texas. En este lugar consiguieron una casa un poco más grande, pero las condiciones de vida de los niños eran las mismas de siempre. Y con el correr de las semanas, la nueva casa se convirtió en un verdadero basural otra vez. A partir del 2007, David compró un tráiler, una caravana, casa rodante o como le digan ustedes, y mandó ahí a vivir a la mayoría de sus hijos. Las condiciones eran las mismas, solo que ahora vivían fuera de la propiedad principal. Los únicos que vivían dentro de la casa eran los 2 más jóvenes, que eran apenas unos bebés. Luego en 2010 la familia volvió a mudarse, esta vez al estado de California. Lo curioso es que los vecinos de Rio Vista revisaron la casa una vez que los Turpin se mudaron y encontraron todo lo que les comenté antes: montañas de basura apiladas, pañales usados y animales muertos. Increíblemente esto no activó ninguna alarma de que algo podía estar mal con esa familia. Déjenme ir un poco más a detalle en esto porque es importante. Cuando entraron a la propiedad los vecinos, para primero que nada liberar a los perros que seguían adentro, a pesar de que la familia ya se había ido, encontraron lo siguiente. Toda la alfombra había sido arrancada y los pisos estaban cubiertos de heces y orina. Aparentemente los perros habían sobrevivido comiendo pañales sucios y bebiendo de los baños. Cuando entraron en el dormitorio, el olor que había se volvió insoportable. Estaba dispuesto como un cuartel, con 6 literas apiladas en fila. Ninguna de las camas tenía colchón, pero uno de los vecinos notó cuerdas atadas a algunas de las cabeceras. Los vecinos no tenían idea de para qué eran aquellas cuerdas y por eso no les causó nada. La sala de estar parecía que se había utilizado como aula improvisada, con 8 pupitres pequeños y carteles educativos pegados en las paredes. Había también un pizarrón roto. Dispersos por el suelo se encontraban una serie de folletos y libros religiosos. Una vez afuera decidieron ir a ver el remolque. Mientras caminaban por el tráiler notaron que todas las puertas, armarios, baúles de juguetes e incluso la heladera compartían una cierta característica. Todo, la heladera también, todo estaba cerrado con candado. Después pasaron junto a la vieja camioneta Ford abandonada de los Turpin, que había sido utilizada como basurero y estaba llena de latas de salchichas, carne enlatada y pañales. Todo esto había estado allí tanto tiempo que las bolsas se habían podrido y la basura en realidad se estaba cayendo y los bichos entraban y comían de ahí. La puerta del Porsche trasero de la casa estaba abierta, así que entraron y también el olor ahí era abrumador. Uno de los vecinos dijo que estaban hasta las rodillas de suciedad. Es decir, los pañales sucios apilados llegaban hasta su cintura. Había computadoras, juguetes y basura. Los juguetes todavía estaban en las cajas, sin usar.
nunca se habían abierto. Tenían juguetes Mattel para el bebé y cosas de Piratas del Caribe, así como también un televisor. Se podían ver las ratas saltando dentro y fuera de las cosas. En la cocina se encontraron un gato muerto en la hornalla y un perro muerto en el suelo, así como varios cadáveres de otros animales tirados por ahí. Ahí, en ese momento, es que decidieron salir corriendo del lugar. Los años pasaban y las condiciones de los Turpin eran cada vez peores. En varias ocasiones, algunos intentaron escapar, pero no llegaron muy lejos, ya que quedaban abrumados al ver el mundo exterior. No sabían cómo manejarse y terminaban volviendo a su casa. En 2011 sucedió otro de esos simulacros que les contaba, y es que David y Louise decidieron renovar sus votos en una fiesta de lo más bizarra y extraña. La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis y participaron todos los hermanos. Todo esto quedó registrado en video, donde se puede apreciar la bizarra ceremonia y el extraño comportamiento que tenían los niños, que por cierto, estaban vestidos todos iguales. Esto era algo que David y Louise los obligaban a hacer, vestir a todas las niñas iguales y a los varones también. Era casi como si fueran uniformes. En total, las veces que renovaron sus votos y lo publicaron en internet fueron 3, en 2011, 2013 y 2015. Siempre, por supuesto, aparentando algo que no eran, una familia buena y unida. David y Louise crearon una burbuja alrededor de sus hijos, controlando cada aspecto de sus vidas. David reinaba como un dios, introduciendo un conjunto de reglas estrictas por las que debían vivir o sufrir las terribles consecuencias. Con la ayuda de Louise les lavó el cerebro para que temieran al mundo exterior, para que nunca intentaran escapar. Ordenaron a sus hijos que nunca dijeran a nadie sus nombres ni hablaran de lo que pasaba dentro de la casa, ya que contaminaría a la familia. Según ellos, claramente. Las reglas que los padres inventaban supuestamente por razones religiosas no seguían las enseñanzas de ninguna religión. Entre estas, por ejemplo, se encontraba la del agua. Recordemos que no dejaban que se bañaran, así que si veían que sus hijos se habían lavado las manos por encima de la muñeca, eso era considerado jugar con el agua, y eran castigados siendo encadenados. Tenían de todas formas, más que religioso, un comportamiento sectario, incluso llegando a llamar a sus hijos con nombres religiosos, la mayoría empezados por la letra J, como se habrán dado cuenta ya. En algún momento después de mudarse a la casa rodante y antes de que los hermanos siquiera pensaran en escapar, madre y padre, como les debían llamar los niños, abandonaron a sus hijos durante 4 años. Ellos encontraron un departamento al sur en Benbrook, Texas, y se llevaron a Julissa y Yolinda con ellos. Jennifer y Joshua quedaron a cargo de sus 8 hermanos menores. Cada tantos días David llegaba al tráiler para llevarles algo de comida congelada, pero Louise nunca los visitó. En esos 4 años no los quiso ver. Durante los siguientes años los niños vivieron en pésimas condiciones en el tráiler, el cual estaba repleto de excrementos y basura. Bajo las órdenes de los padres, a los niños todavía se les prohibía lavarse las manos por encima de las muñecas. Sus animales domésticos defecaban en el interior de la casa rodante. Tampoco hubo tratamiento médico para ninguno de los niños si se lastimaban. Jonathan todavía tiene 3 cicatrices en la cabeza por vivir en el remolque, todo chiquito, y chocarse con varios muebles, porque no había espacio para moverse. Aunque en ese momento ellos vivían a 1 hora de distancia en auto, sus padres todavía controlaban completamente a los niños por teléfono. A Joshua se le ordenó cambiar pañales y Jennifer se encargó de preparar las comidas básicas para sus hermanos. Los 2 hijos mayores también recibieron instrucciones de castigar a cualquiera de sus hermanos y hermanas que rompieran las reglas de sus padres, encerrándolos en jaulas. Claramente estando ellos también bajo amenazas de que si no cumplían con lo que les decían, serían castigados y encerrados. Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo hacían eso si ni siquiera estaban cerca de ellos? Piensen que para ese momento, ya para después del año 2006, los niños llevaban años de condicionamiento. Todo lo que conocían era esa vida a sus padres y hermanos, no mucho más. Los que habían tenido la suerte de pisar una escuela tampoco podían hacer mucho, especialmente si tenían la mínima idea de huir de ahí, sabiendo que algo no estaba bien. No querían dejar a sus hermanos con esos padres. Además, claramente como una secta, los niños se veían obligados a espiarse los unos a los otros para ser recompensados o más bien para no ser castigados. Jennifer, en un momento de hecho, logró escapar de su casa, corriendo a través del bosque en búsqueda de algún vecino que la llevara lejos. Una persona la llevó a la ciudad donde la joven intentó conseguir un trabajo, preguntando frenéticamente cómo podía hacer
para no solo conseguir empleo, sino que también un departamento y un auto. Claramente nadie la aceptó, no tenía ningún tipo de identificación ni licencia de conducir. No había nada que pudieran hacer por ella en esa situación. Así que finalmente, sin mucho más por hacer, llamó a su madre, ella la fue a buscar y se la llevó. Con los años, Louise y David cambiaron de religión varias veces, explorando el catolicismo, mormonismo e incluso intentando entender a los menonitas. Además, practicaban brujería y trataban de contactar espíritus con la Ouija. Louise también había comenzado a tomar alcohol y la pareja decidió mantener una relación abierta. Todas cosas que iban en contra de la religión con la que habían crecido. Lo único bueno que hicieron por esa época fue de parte de Louise. David tenía trabajo y aunque seguían creando deudas con sus múltiples tarjetas, también tenían algo de dinero para ellos, lo que lograba satisfacer su estilo de vida. Así que Louise decidió ayudar a su hermana, Elizabeth, mientras se separaba de su esposo. Ella le contrató un abogado y quizá lo más sorprendente es que también le compró una casa. Aunque para el 2010 David Turpin perdió su empleo y tuvo que enfrentarse a la tremenda cantidad de deudas a su nombre, todavía lidiando con otro pedido de bancarrota. Lograron evitar muchas cosas mudándose de lugar en lugar, alquilando y haciendo todavía como que vivían una vida perfecta. Por dentro los niños vivían con miedo, rodeados de mugre y para colmo tampoco les enseñaban nada. Louise les daba algunas clases al año hasta que se cansaba y perdía el interés. Para colmo los niños no podían hablar con nadie, así que crecieron con apenas algunos cuantos conocimientos básicos. Y para asegurarse de que las autoridades del condado de Riverside nunca cuestionaran por qué ninguno de los niños Turpin asistía a la escuela, David Turpin inauguró oficialmente la City Day School y se designó a sí mismo como director. El 1 de octubre de 2010 presentó la declaración jurada de escuela privada del Departamento de Educación de California. Escribió que su City Day School en el 39.550 de St. Honor Drive en Murrieta tenía 8 estudiantes, desde el segundo hasta el 11º grado. Debajo de la columna religiosa escribió que no estaría afiliado a ninguna denominación. Escribió: esta es una escuela privada de tiempo completo, que ofrece instrucción en varias ramas de estudio requeridas para impartirse en escuelas públicas del Estado que ofrecen esta instrucción en inglés y que lleva registros de asistencia. Todo esto en la declaración jurada firmada. Básicamente estaba mintiendo. A partir de aquel momento, estos padres educaron oficialmente a sus hijos en el hogar, sin obligación legal de enviarlos a la escuela pública. Educarlos de todas formas me parece una palabra muy fuerte en este contexto porque realmente no hacían nada parecido. Debido a que la City Day School tenía más de 6 estudiantes, estaba sujeta a una inspección anual por parte del jefe de bomberos local para verificar que cumplía con los estándares de seguridad y contra incendios. Pero durante los siguientes 7 años que David Turpin dirigió su escuela privada, nunca hubo inspección alguna. Después de mudarse a este nuevo lugar, a Murrieta, el abuso de sus hijos por parte de Louise y David se intensificó. En lugar de ser un nuevo comienzo, la casa en Murrieta se convirtió en su nueva prisión. Los padres confinaron a sus hijos en diferentes habitaciones y comenzaron a atarlos a los muebles con cuerdas como castigo. Pero David y Louise trataron a los hermanos mayores mejor que a los menores, mucho mejor, quizá tratando de generar resentimiento y celos entre los niños. Joshua, por su parte, consiguió una cámara y a Jennifer incluso se le permitió tener un smartphone. Los padres estaban seguros de que su control era lo suficientemente fuerte como para que los hermanos nunca intentaran usar estos lujos limitados para escapar. Louise volvió a entrar en la vida de sus hijos después de su radical crisis de la mediana edad, cosa que no les conté. Ella tuvo una pequeña crisis después de cumplir los 40, en la cual empezó a gastar mucho en sí misma, hubo un cambio de imagen y al abrir la relación hizo que su esposo la llevara a diferentes hoteles a tener sexo con hombres. En eso también cabía el hecho de que no quería ver a sus hijos. Todo esto su hermana piensa que fue una especie de regresión a su adolescencia, por ahí metiéndose un poco en las cosas que no pudo hacer en esa etapa de su vida. Pero ahora era de una forma un poco más perversa, por así decirlo. También es durante esa etapa que les contaba que probó el alcohol por primera vez, cosa que por su religión no podía. Los fiscales del caso dijeron que después de que regresara de esta crisis de la mediana edad, pareció asumir el papel de abusadora física dominante. Siempre parecía enojada y todos los niños le tenían miedo. Solo les permitía salir de sus habitaciones para usar el baño, comer y cepillarse los dientes. Todo ejercicio estaba prohibido. Jordan luego le diría a la policía que en Murrieta
Pasaban 20 horas al día en sus habitaciones, despertándose alrededor de las 11 p.m. y luego volvían a la cama a las 3 a.m. El resto del tiempo dormían. Eran alimentados lo mínimo en un horario específico y no tenían acceso a televisores, radios o periódicos, dejándolos sin comprensión del mundo exterior. Aún así, por alguna razón, los padres les decían que llevaran un registro de lo que hacían en sus diarios. Tenían diarios íntimos que después también ayudarían a resolver lo que pasó en este caso, a ver lo que realmente les sucedía a estos niños dentro de la casa. Ya para el año 2015 se empezó a gestar la idea en los hermanos más grandes de que todo lo que estaba pasando estaba muy mal y que tenían que huir de allí. Las edades de los 3 hermanos Turpin iban desde los 2 años a los 29. Uno de los protagonistas de todo esto fue Jordan Turpin, que en esos momentos estaba entrando en la adolescencia. Si bien todos estaban aislados del mundo exterior y no se les permitía salir, sí podían tener en escasas oportunidades acceso a la televisión y a internet. Según cuenta en su propio testimonio, Jordan pudo conocer un poco más del mundo exterior gracias a series de televisión, principalmente de Disney Channel. También logró conseguir un celular, que estaba roto y no servía para hacer llamadas, pero sí podía tener acceso a internet y sacar fotos. Tampoco sabía mucho cómo usarlo, pero poco a poco fue aprendiendo. Comenzó a ver videos en YouTube y se hizo fanática de Justin Bieber. Viendo sus entrevistas, logró aprender más cosas sobre el mundo exterior. Y en ese momento entonces ya estaba decidida a escapar. Es así como llegamos a unos años después, al 14 de enero de 2018. Jordan, de en ese entonces 17 años, aprovechó que sus padres salieron por un momento de la casa y escapó. Una vez que estaba lo suficientemente lejos, utilizó su teléfono, que no tenía línea, para llamar al 911. Recordemos que, aunque un teléfono no tenga chip, usualmente puede hacer llamadas al 911. Es decir, a emergencias al menos tiene que poder llamar. Durante su charla entonces con esta línea, Jordan intentó explicar a la operadora todo lo que estaba pasando. Aún así tenía problemas para comunicarse. Había muchas palabras de las cuales no sabía su significado. Sin embargo, logró contarle a la operadora lo que estaba pasando. Y a ver, les voy a poner el audio y ustedes deciden si esto no parece una llamada de broma, de lo inusual que puede parecer. Así pueden ponerse en el lugar de esta operadora que no sabía bien qué hacer. I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I live in a family of 15, okay? We have abusing parents. Did you hear that? They hit us, they like to throw us across the room. My 2 little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? No sabía claramente si era verdad o no, pero en el momento, mientras estaban hablando, mandó a una patrulla a donde estaba. Esto de la dirección, por supuesto que también tomó unos minutos en descifrar, ya que Jordan no sabía los nombres de las calles ni la dirección de su casa, pero gracias a la localización por GPS lograron ubicarla. Fue entonces cuando llegó un oficial de policía en patrullero a donde estaba Jordan, que por instrucciones de la operadora se quedó parada en una esquina. Ahora Jordan pasaba a contarle toda su experiencia al policía que la vio ahí, quien al principio pensaba que era solo una niña, por lo flaca y chiquita que se veía. Recordemos que ella estaba a punto de cumplir 18 años, y por cómo se veía, el oficial realmente pensó que no pasaba de los 12. Y mientras intentaba contar lo que estaba pasando, el policía no le creía. Así que Jordan le mostró que en su teléfono estaban las fotos de sus hermanos y cómo los tenían en la casa, que había fotos de ellos encadenados. En otras se podía ver también la gran cantidad de basura que había en la casa. Now, Mother didn't chain them up just to be mean. They're chained up because they stole Mother's food. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so it's very hard for me to talk. Do you take any medication? What's medication? Oh, I don't think I've ever taken a pill before. Okay. You have pictures of your sisters chained up? Yes. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. I couldn't really dial 911 because, I'm sorry. Shaking too much. I was trying to dial 911. I couldn't even get my
my thumb to press the buttons because I was shaking so bad. I literally never talked to somebody on the phone. I had to make sure that if I left, we wouldn't go back and we would get the help we needed, because if we went back, there's no way I would be sitting here right now. En ese momento entonces el oficial de policía supo que se trataba de algo serio y pidió refuerzos. Fue entonces que un grupo de policías se acercó a la casa de los Turpin a hacer un allanamiento. Debido a la posibilidad de que se encontraran menores en peligro, no necesitaban una orden de allanamiento. Tan pronto como escuchó los golpes en la puerta principal y vio las luces de la patrulla, Louise Turpin ordenó de inmediato que las dos niñas, que en ese momento estaban castigadas, fueran desencadenadas. Julissa, de 11 años, que había sido encadenada, dijo más tarde a los investigadores que cuando escuchó los golpes y vio las luces intermitentes, supo que Jordan había logrado escapar y que pronto serían libres. Cuando finalmente se abrió la puerta principal, los oficiales entraron corriendo. Aunque el olor era abrumador, nada los había preparado para los horrores indescriptibles del interior. Uno de los oficiales llevaba una cámara corporal grabando, por lo que justamente hoy tenemos video de lo que se podía ver dentro de esa casa. Dentro de un dormitorio encontraron a Jonathan Turpin todavía encadenado. Mientras lo liberaban, actuó como si fuera normal. Sus dos hermanas menores, que acababan de ser liberadas, tenían rayas blancas en la piel sucia donde habían estado las cadenas. Los otros 9 niños estaban esparcidos por toda la casa en habitaciones estrechas, apestando a excrementos humanos. Todos estaban sucios, olían muy mal y se veían demacrados. Los niños pedían comida, evidentemente estaban muertos de hambre y encima de todo, y como vengo remarcando, estaban sucios. Y estoy hablando de que, había llegado el nivel de abuso tan alto que mientras estaban encadenados, a los hermanos Turpin no los dejaban ir al baño. Se hacían encima y así quedaban, y solamente tenían un baño por año. No se podían bañar en otro momento. Era un baño una vez al año y con la ropa sucia siempre. Solamente les dejaban esa ropa. Las únicas veces en que los bañaban y les sacaban la ropa y les ponían algo lindo era para las fotos y para, por ejemplo, el Día de la Madre. Nada más. El último baño que tuvieron antes de ser rescatados había sido hacía más de 7 meses. Luego del allanamiento y de encontrar a los hermanos Turpin en condiciones realmente deplorables, David y Louise Turpin fueron arrestados, mientras que los hermanos fueron llevados al hospital. La condición en la que se encontraban era realmente crítica. El alto grado de desnutrición les causó problemas cardíacos, mal desarrollo del cuerpo. Incluso uno de los hermanos tenía el brazo del diámetro de un bebé de 4 meses. Y además presentaban muchas secuelas, no solo físicas, sino también psicológicas. Para la mayoría de ellos era la primera vez que veían algo como un hospital, y estaban realmente asustados de lo que les podía pasar allí. Evidentemente, cuando los sacaron de ahí, pedían comida, pero no decían nada acerca de los padres, no preguntaban ni dónde estaban, no los querían ver. Pero también quiero que sean conscientes de en qué estado se encontraban realmente. Uno de los oficiales describió a Jordan no solo como una niña, que parecía que no tenía más de 10 años, por el estado de su cuerpo de desnutrición, sino que además podía ver cómo la mugre que tenía se apilaba en su piel apelmazada, hacía costras. Hablando en oraciones simples y luchando por pronunciar las palabras, Jordan describió la vida tortuosa que llevaban ella y sus hermanos. Constantemente se refería a sus padres como madre y padre y explicaba que insistían en que los llamaran así, ya que se parecía más a los días de la Biblia, como les dije. En ese primer video que tenemos acerca de cuando la rescatan, de cuando la policía llega y le empieza a preguntar cosas, podemos ver que ella ni siquiera se podía expresar bien. Intentaba que la entendieran, pero claramente no tenía mucha experiencia hablando en el mundo exterior. Se le preguntó también cómo se había sentido durante la fuga unas horas antes, y ella dijo que estaba muerta de miedo y que fue una de las cosas más aterradoras que jamás haya hecho. Jordan dijo que había escapado porque ya no podía ver a Julissa y Joanna despertarse llorando de dolor por estar encadenadas. También reveló que su madre había estado particularmente de mal humor esa mañana, gritándole a Yolinda de 13 años y diciéndole que era peor que el diablo. Eso molestó particularmente a Jordan, quien dijo que era una buena cristiana. Cuando escuchaba a su madre llamarla a ella o a sus hermanas el diablo, realmente le molestaba mucho y la lastimaba porque se consideraban todos amantes de Dios. Es decir, se consideraban a ellos mismos buenos niños y buenos cristianos, porque eso era lo que sus padres les habían enseñado. Y ellos obedecían completamente.
Jordan describió sus condiciones de vida y su rutina diaria de pasar 20 horas al día en el dormitorio que compartía con sus 3 hermanas, sin ver nunca la luz del día. Dijo que dormía más de 15 horas al día y que no podía salir de su habitación sin el permiso de su madre. Además, lo que usaban los padres era una táctica para controlarlos, que era no dejarlos ver la luz del sol, es decir, solo los mantenían despiertos durante la noche. Ellos no experimentaban casi nada del mundo exterior. Mientras los hermanos se recuperaban, David y Louise Turpin quedaron en prisión a la espera del juicio. En total, cada uno afrontaron los siguientes cargos en su contra: 12 cargos por tortura, 12 cargos por privación ilegítima de la libertad, 7 cargos de abuso, 6 cargos de abuso infantil, y David recibió un cargo extra por abuso sexual contra un menor. En un principio, David y Louise se declararon inocentes de todos los cargos, y el juicio se llevó a cabo. Pero con las pruebas y los testimonios en su contra, finalmente, como parte de un acuerdo, David y Louise se declararon culpables de la mayoría de los cargos y fueron sentenciados ambos a prisión perpetua con un mínimo de 25 años en prisión antes de poder pedir la libertad condicional. David y Louise se disculparon con sus hijos en la corte después de su sentencia, diciendo: «Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Lo siento si hice algo para causarles daño». Esto lo anunció David en la corte, mientras que Louise dijo lo siguiente: «Espero lo mejor para mis hijos en el futuro. Lamento todo lo que he hecho para lastimar a mis hijos. Los quiero mucho. Espero con ansias el día en que pueda verlos, abrazarlos y decirles que lo siento». Personalmente pienso que ojalá ese día nunca llegue, porque dudo mucho que 2 personas que maltrataron a sus hijos de esta manera por años realmente lo sientan. Menos que menos habría que dejar que se juntaran con los más chicos, que por ahí no llegaron a entender del todo lo que estaba pasando. Además, se les prohibió ver a sus hijos, así que probablemente no se va a poder. Ojalá pudiéramos decir que aquí terminó el infierno de los hermanos Turpin y comenzó su recuperación. Pero en los últimos años salieron detalles a la luz de que no la estaban pasando para nada bien. Algunos de ellos sí pudieron recomponer un poco su vida, sobre todo los más grandes como Jennifer y Jordan, quienes lograron ponerse a estudiar una carrera, hacerse un grupo de amigos y conseguir un trabajo. Pero los demás hermanos, sobre todo los más chicos, pasaron de ser víctimas de sus padres a ser víctimas del sistema social de Estados Unidos. Los hermanos fueron rescatados en 2018 y en 2022, 6 de ellos presentaron una denuncia hacia el condado de Riverside y la agencia privada de orfanato que estaba encargada de darles un nuevo hogar, pero en su lugar los dejaron con personas negligentes y abusadoras. Los hermanos denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual, físico y emocional. Los funcionarios encargados de su seguridad mantuvieron a los hermanos en el hogar de acogida durante 3 años, a pesar de que ellos mismos les alertaron sobre el abuso, según la denuncia. La familia adoptiva, que según los hermanos los sometió a abusos severos, que incluían golpearlos en la cara con sandalias, tirarles del cabello, golpearlos con un cinturón y golpearlos en la cabeza, ha sido arrestada y acusada con múltiples cargos de abuso y negligencia, de los que la familia se ha declarado inocente. Todo esto parece increíble, siendo que claramente conocían la historia de los hermanos Turpin y sabían de qué clase de hogar provenían. Dejarlos con una familia que también los trataba mal por no menos de 3 años parece un chiste mal contado, y en mi opinión merecen la denuncia por no prestarles la debida atención, así como los hermanos Turpin merecen una compensación y vivir en paz por fin. De lo que podemos estar seguros es que si tal negligencia sucede con ellos, entonces más que probablemente suceda con muchos otros niños de los cuales desconocemos las historias. Adentrándonos un poco más en la situación, los encargados de darles un hogar de tránsito a los jóvenes eran ChildNet, una network que busca personas que quieren ser padres adoptivos. Su descripción es la siguiente: la red de servicios de bienestar infantil que administra ChildNet es en realidad un híbrido local único construido de servicios respaldados, administrados y supervisados por varias entidades y fuentes de financiación. En el núcleo controlado más de cerca y directamente por ChildNet se encuentran los servicios fundamentales del programa de bienestar infantil que ChildNet paga y administra a través de subcontratos tradicionales y formales. Estos servicios subcontratados incluyen programas residenciales, programas de reunificación y fortalecimiento familiar, programas de preservación y prevención familiar, servicios de evaluación y servicios de cuidado de niños. Pero estos que describen acá son los mismos que ahora se encuentran en una demanda por negligencia a la hora de hacer lo que prometen. En una declaración a la revista People,
Brett Lewis, director de Desarrollo y Comunicaciones de ChildNet Youth and Family Services, dijo: en este momento nuestra organización no tiene la libertad de revelar hechos o discutir las alegaciones hechas en la denuncia. Esperamos proporcionar los hechos en el momento apropiado en la corte. Nuestra agencia ha estado sirviendo a los jóvenes más vulnerables y traumatizados de California durante más de 50 años. Tenemos un sólido historial de brindar una atención excelente y continuamos demostrando nuestro compromiso con estos niños. Por ahora, eso es básicamente todo lo que tenemos con respecto a la demanda más reciente. Esperemos que se resuelva de una manera favorable para los jóvenes Turpin. Además, luego de que se diera a conocer todo el caso, los hermanos Turpin recibieron una gran cantidad de dinero de donaciones que hizo la gente, para ayudarlos económicamente a afrontar los gastos que tuvieran producto de las secuelas de los abusos sufridos. Cosas como gastos médicos, gastos en psicólogos y ese tipo de cosas. Pero también para usar cuando lo necesitasen. Pero Jordan ha contado en más de una entrevista que ninguno de ellos pudo acceder a este dinero y que está congelado en cuentas de organizaciones que no les permiten hacer uso. En cuanto a Jordan, ella logró salir de la casa de los horrores en la cual vivía y advertir a la policía sobre lo que estaba pasando. Sufrió todo el estrés que se pueden estar imaginando y ahora vive de una forma bastante pública, pero también, por lo que se ve, feliz. Ha decidido que en lugar de intentar esconderse en el anonimato e intentar tener un perfil bajo, saldría a hablar sobre su situación. E incluso se abrió una cuenta en TikTok que ustedes también pueden seguir, la cual es Jordan-Turpin. En esta a veces habla, a veces nos cuenta sobre su vida, sobre el día en el que está, sobre qué está haciendo y a veces simplemente baila, experimentando cosas que para nosotros son muy normales, pero que para ella estaban absoluta y terminantemente prohibidas. También se la puede ver con un importante cambio de imagen, habiendo teñido su pelo de rubio e incluso usando maquillaje, cosas que también tenía prohibidas. Pequeño detalle además, que quizá quieran saber, ¿se acuerdan que dije que Jordan era muy fan de Justin Bieber? Bueno, el cantante Justin Bieber le dio entradas a ella y a sus hermanos para ir a verlo en concierto. Aparte de esto, Jordan también ha logrado conseguir vivir en su propio departamento, algo que durante mucho tiempo no le parecía posible o real. Y eso es hasta ahora lo que tenemos del caso, desde lo que tuvieron que pasar los hermanos hasta lo que están pasando hoy en día, con lo cual todavía no tienen un descanso justo y una rehabilitación apropiada. Esperemos que en los próximos años puedan finalmente establecer vidas un poco más normales. Claramente sufrieron demasiado, no es fácil adaptarse a la sociedad una vez que vivís tantos años en abuso constante y encima aislado del mundo. Pero bueno, esperemos que finalmente se pueda lograr y que reciban verdaderamente el apoyo que necesitan. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Esa es toda la información que tenemos por hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.